Hola hermanos, un gusto estar con ustedes otra vez en este 7 a las 7. Gracias por estar con nosotras escuchando también parte de este mensaje. Hoy queremos hablarles acerca de un tema que tiene que ver con la tempestad. Y vamos a leer Marcos del capítulo 4 del versículo 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos algo muy importante. En esta barca iban sus discípulos con Jesús, pero no era la única barca que estaba ahí. Así es que pongámonos a pensar y recordar que en la barca donde estamos, en el lugar donde estamos, es Jesús quien está con nosotros. Ellos estaban pasando por una tempestad, una barca que estaba llena de personas y que la tempestad estaba abrumando, los estaba llenando de temor. En cada una de esas barcas había personas, pero solo en una barca estaba Jesús. En esa barca estaba Jesús con sus discípulos. Y sus discípulos, viendo esta tempestad, empezaron a tener temor, pero se olvidaron que en la barca estaba Jesús. Pensaban que Él dormía. A veces así nosotros pensamos, que estamos en esa barca y que sabemos que Jesús está con nosotros, pero pensamos que Él no nos oye o que Él no ve las situaciones por las que estamos pasando. En esta barca y en esa tempestad estaba Jesús. Ellos pensaban que Él dormía. Ellos pensaban que estaba desatendido de las situaciones que estaban pasando. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue, ¿acaso no creen en mí? ¿Acaso se han olvidado que Él estaba ahí con ellos? ¿Acaso se habían olvidado que aún pasando lo que estaban pasando, Jesús se había apartado u olvidado de ellos? Sin embargo, no fue así. La respuesta de Jesús fue, ¿acaso no tienen fe? Ese es el mensaje del día de hoy. Que estamos en una barca y en esa barca, hermanos, está Jesús con nosotros. Que Él no está desatendido de lo que pasamos y de lo que vivimos y que Él está ahí. Él no duerme, Él nos vigila. Él no duerme porque Él tiene cuidado de nosotras. Muchas veces nosotros podemos incluso pensar, así como decía mi mamá, que el Señor está dormido y que, o sea, que lo sentimos como incluso tan lejos o que no está viendo la situación o que no está viendo nuestro sentir, nuestro temor, nuestra aflicción a través de diferentes tempestades por las cuales podemos estar atravesando. Incluso sentimos que el Señor está lejos o que no nos escucha, que simplemente probablemente nos ha llegado a pasar por la mente que se ha olvidado de nosotros, pero el Señor realmente podemos comprender que Él tiene todo bajo control. A pesar de que Él no podamos escucharlo audiblemente, pero Él siempre tiene una respuesta. Y lo que les estaba diciendo al Señor en ese momento era de, ¿no confían en mí? Lo único que nos pide el Señor es que confiemos, que a pesar de que Él se mantenga en silencio, porque esa también es una respuesta, que nosotros podemos, muchas veces vivimos en un mundo donde todo queremos deprisa y queremos las respuestas tan rápido, pero muchas veces el Señor se mantiene en silencio porque quiere que nosotros esperemos, que nosotros seamos pacientes, de que nosotros confiemos en qué Él está haciendo y en qué Él está moviendo. No solamente se queda de brazos cruzados para ver cómo nosotros estamos incluso sufriendo o estamos llorando o estamos
con estrés, con ansiedad, con tantas cosas que nos pueden afligir el mundo, pero el Señor simplemente está como observándonos y nos está dando la fuerza, porque hay muchas, si nos ponemos a reflexionar, son muchas cosas en las que podemos haber pasado, pero el Señor nos ha dado la fuerza, que a pesar de que nosotros no sabemos cómo pasó, no sabemos cómo es que hasta el día de hoy estamos donde estamos, pero el Señor es, a pesar de que pudimos haberlo sentido de lejos, el Señor ha estado actuando de una manera increíble, sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces. Y si nos ponemos a pensar en eso, el Señor ha estado moviendo mucho en cada una de nuestras vidas, y a pesar de que a veces hay situaciones que sí nos van a mover tantito el piso, que nos van a sacar de nuestra zona de confort, pero el Señor, si lo vemos de este lado, el Señor quiere ayudarnos a crecer, a madurarnos espiritualmente, a que cada vez por situaciones nosotros aprendamos a depender más de Él y no de nuestras propias fuerzas. Y es lo que el Señor quiere realmente. Así es, y entonces vemos que Él paró la tempestad. Él tuvo control de esta tempestad. Y en el versículo 41 dice que los discípulos dijeron esto, se preguntaron entre ellos esto: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? A veces podemos pensar o dudar de la grandeza que el Señor tiene, del poder de Dios en nuestra vida, de que Él es capaz de hacer todas las cosas, de todo lo sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. La pregunta de ellos fue una pregunta que, aún conociéndolo, aún estando viviendo con Él día y noche, ellos se hacían esa pregunta: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Que no dudemos de lo que Dios hace en nosotros, que no dudemos que la grandeza de Dios es sobrenatural, y que el poder de Dios que obra en nosotros, en nuestra vida y en esa tempestad en la que nosotros podemos estar pasando, Él es sobrenatural y Él es un Dios soberano que tiene el total control de todas las cosas. Así es que, hermanas, recuerden esto, que en la barca donde estamos está Jesús, y que no estamos solas, y que Él está al pendiente de cada una de nosotras. Que Dios los bendiga, que los guarde y que sepan que el Señor no duerme, que el Señor los cuida.